Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast Quiero Seguro Ya. El día de hoy su servidora Coral Cruz está con ustedes y también me acompaña Alejandro. Alejandro Quiros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahorita son tardes, en este momento. Así es, donde lo grabamos son buenas tardes, pero puede ser buenas noches o buenos días, depende a qué hora vea este video. Bueno, pues entonces vamos a empezar. El día de hoy pensamos, de alguna forma, qué podíamos compartir de acuerdo a lo que en la temporada estamos viviendo. Hace unos días se comunicó una asegurada con la duda de si su póliza de seguro cubría inundaciones. Hablando específicamente del seguro de auto. Y bueno, su duda era, oye, ¿sí me cubre mi póliza si me inundo? Ok, bueno, pues empezamos a comentarles. Si le cae una inundación. Sí, exacto, ¿no? Ahorita ya empezamos desde hace algunas semanas con las lluvias y hace pocos días en la Ciudad de México también hubo una situación difícil y pues de acuerdo a las imágenes que vemos, pues encontramos unidades, pues obviamente completamente cubiertas por el agua, ¿no? Entonces, por eso se nos hizo interesante e importante que comentarles aquí sobre ese caso, ¿no? Entonces, A propósito de la temporada de lluvias. Bueno, a propósito de la temporada de lluvias, pues yo creo que primer consejo, maneje con precaución o extreme precauciones. Revise que su auto esté en buenas condiciones, que sus frenos sirvan, que sus luces sirvan, que sus limpiaparabrisas funcionen bien, que las gomas estén en buen estado, etc. Eso es de entrada. Y obviamente pues su póliza de seguro vigente y pagada, con cobertura amplia. Porque aquí tiene que ver mucho el tema de la cobertura, ¿estás de acuerdo? sí, claro. Sí, de hecho ayer estábamos revisando información relacionada con este tema de qué pasa o hasta qué punto depende del daño que tenga el auto y también obviamente la intervención o no, pues obviamente del chofer. Eh, hay digamos que información al respecto, pero bueno, vamos a comentar un poco de eso. Así es. Pues bueno, ya no sé qué le contestaste a esta clienta, pero vamos a decir que de entrada, si tuviese una cobertura amplia en su seguro de auto o de seguro de moto, de entrada, Sí, la tiene. yo considero más o menos de lo que recuerdo de los contratos que he visto a lo largo de los años, que el riesgo de inundación es un riesgo amparado, ¿no? Específicamente en el apartado de daños materiales. Yo lo podría decir, de entrada sí, pero por ahí estuvimos viendo una información un poco confusa y contrastante, ¿no? Porque yo le dije a Coral, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué se puede, qué se puede hacer para darle esta información a este cliente y también a más clientes, ¿no? O a más personas que realmente a lo mejor no saben en qué pueda terminar su tema de siniestro. Entonces, Coral, te encontraste con dos informaciones muy interesantes. Platícanos. Bueno, primero la sugerencia, dándole respuesta a la asegurada, fue siempre que se renueva su póliza o contratan una póliza, nosotros les compartimos el contrato de condiciones generales y bueno, obviamente cada aseguradora tiene sus contratos y sus condiciones específicas. Le dije sí, bueno, si su póliza es de cobertura amplia y sí incluye la afectación, que es en daños materiales específicamente de su póliza, bueno, en esta cobertura. Y pues, o si no también, pues le invito, si no lo ha hecho, a revisar lo que dicen las condiciones generales al respecto. Si tuviera alguna otra duda, pues entonces ya nosotros con mucho gusto le apoyamos. Y bueno, en parte de este apartado de que diga en la póliza, nunca van a encontrar que diga cobertura por inundación, sino que está, como le decía yo a ella, este cachito, digamos, de inundación
está dentro de la cobertura de daños materiales, ¿no? Entonces, daños materiales, ¿qué es? Afectación, pues, vuelco, colisión, fenómenos hidrometeorológicos, incendio, inundaciones, lluvias, granizo, etcétera. Caída de árboles también. Caída de árboles, bueno. Etcétera. Exacto. O sea, daños materiales tiene un buen número de riesgos en ese apartado, incluidos inundación. Entonces, bueno, pero te decía, hubo un par de información contrastante que pudiste ver en el internet y creo que por ahí viste dos canales de dos colegas agentes de seguros. Digo colegas porque están en el medio, no los conozco, pero fue una información un poco interesante. A ver, ¿por qué? Ya. Alguien refería, bueno, un agente de seguros refería, igual que pasaba, ¿no? Con las inundaciones y si la aseguradora me iba a cumplir o no al respecto, ¿no? De la inundación de mi auto. Y comentaban, bueno, digamos que en el caso de que alguien vaya conduciendo y a lo mejor ya a unos metros vea pues que ya el nivel del agua pues obviamente no es de lo más normal y aún así lo vea y con ese conocimiento vaya y intentando quizá decir, bueno, sí, o sea, sí me da tiempo de pasar, que entonces eso sería eso, uno comentaba que no había ningún, bueno, como algo que no dejara, que la aseguradora. A ver, Cora, espérate, ya me estoy perdiendo. Para. Lento y despacio, a ver, otra vez. El fulano, colega 1, decía que si tú ves la inundación a unos pasos de frente de ti y te sigues, ¿qué posibilidad puede ocurrir? Bueno, que en algunas compañías te dicen que si tú ves intencionalmente y ves ya, digamos, el nivel del agua alto y aún así lo ves alto y decides entrar, hay unas compañías que no. ¿Por qué? Que no te lo toman y no lo cubren. ¿Por qué? Se le llama agravación del riesgo. Lo pueden considerar como agravación de riesgo. Exactamente. Lo pueden considerar como agravación del riesgo. Estás viendo que la situación posiblemente no es favorable y aún así tú decides, por tu decisión, pasar donde está inundado, ¿no? Diciendo, pues valientemente, sí, yo creo que mi coche sí porque sí puede pasar. Y pum, resulta ser que no pasa, se queda ahí, se detiene el vehículo, no sabemos si ya se afectó el motor o se desvieló, no lo sabemos, pero finalmente ya no puedes avanzar, ¿no? Y ya en el muy catastrófico caso, vamos a ponernos así muy pesimistas, pues te lleva la corriente, ¿no? Como esos videos que hay luego que se lleva la corriente del agua, el pobre coche, ¿no? Y va ahí nadando con otros coches. Eso dice un fulano que no. ¿Y el otro fulano qué dice? Otra opinión, bueno, aquí obviamente creo que es una opinión más, ¿no? Al respecto, este agente mencionaba que si tú tienes una cobertura limitada y una cobertura amplia, aun cuando tú hayas, digamos, por impericia, ignorancia, lo que sea, obviamente entrado a donde había más agua, sí las compañías aseguradoras tienen que responder porque tú tienes esta cobertura, aún en la limitada. Y esto refirió a la ley del contrato de seguro, donde dice que aún, hacía esa mención que aún con que haya culpa de quien vaya conduciendo, la aseguradora pues obviamente tiene que responder, ¿no? Entonces... Eso dice ese colega. Esa fue, dice, bueno, aquí nada de que no, pues que si lo vi y yo ya grabé el riesgo y entonces ahí ya no, porque no. Aquí él comenta que de acuerdo a la ley del contrato de seguro mencionó específicamente el artículo 173, si mal no recuerdo, que a eso refiere, que digamos, si el asegurado tiene o no la culpa, aún así la aseguradora debe cubrirle ese riesgo, ese siniestro. Ya. Bueno, entonces tenemos dos posturas, uno que dice que no y otro que dice que sí, y nosotros no podemos responderle a este cliente la duda.
Bueno, voy a comentar la otra postura o la otra opinión. ¿entonces son tres opiniones? No, son dos, ¿no? Sí, donde comentan que obviamente esta que mencionamos de la grabación de riesgo, que sí, obviamente, sí, pues llega un momento en que a lo mejor, no sé, tú no tuviste conocimiento, pero ya te quedaste ahí detenido en el tráfico, no sé, y el agua vino. Obviamente que si el auto se apaga, lo mejor es que ya no lo enciendas y así lo dejes. Así es. Porque entonces ahí ya obviamente hay una afectación de desvielamiento del auto y ya es como algo más grave. Entonces que nada de que si ya se apagó, volverlo a intentar dar marcha o quererlo mover, no, hasta ahí, digamos Sí. que hasta ahí se quedaría, ¿no? El asunto. Bueno, Y después obviamente llamar a tu ajustador o a tu compañía, pues obviamente para comentarle, ¿no? Sobre ese siniestro. quiero comentar algo rápido. ¿Sabes qué tienen en común estos tres casos? Y a lo Una mejor, inundación. aparte de la inundación, por supuesto que tienen en común el evento de inundación, pero ¿sabes qué tienen en común estos tres casos? Y por eso yo creo que la confusión, porque aquí se involucra la voluntad del asegurado o de quien va manejando la unidad. Ese es el factor, porque estoy pensando que al final el auto puede estar estacionado. Imagínate lo que pasó en Acapulco, en Guerrero, hace unos, ¿qué fue? ¿Hace 2 años o 3 años? Ya no me acuerdo, pero una inundación grandísima. Posiblemente había muchos coches guardados en su casa, como la gente estaba guardada en su casa y el coche estaba guardado en la casa o estaba guardado en la banqueta, bueno, perdón, en la calle, ¿no? Frente a la banqueta de la casa. Llega el nivel del agua y se los empieza a llevar. No hay nadie, ahí no hay voluntad de nadie. En ese caso, yo considero que sí debería proceder sin ninguna controversia. ¿Por qué? Porque, pues sí, dejé mi auto estacionado. O los coches que se quedan en la vía pública, no estacionados, y pues obviamente viene el huracán. Y... Yo estoy hablando de un auto que está estacionado y no hay, ahorita en este momento nadie está sobre la unidad o conduciendo la unidad. Está solito el auto, está estacionado. Llega la inundación, llega el nivel del agua y se lo empieza a llevar y se lo lleva y desaparece, ¿no? O a lo mejor aparece 10 kilómetros después, ¿no? Pero no había ninguna persona y nadie lo estaba manejando. Y en ese caso, pues sí se cumple la condición de inundación, pero no hay una voluntad implícita de si lo meto o no lo meto, lo conduzco o no lo conduzco, me echo de revés. No. En los casos que vimos donde puede haber controversia de opiniones, tiene que ver la voluntad del asegurado, porque el auto se va manejando por una persona. Entonces la persona es la que puede decidir si lo mete o no lo mete. O si lo vuelve a arrancar o no lo arranca y tal vez no sabía que lo tenía que volver a arrancar si se la apagó o dijo, no, pues me tengo que mover porque a lo mejor aquí me voy a ahogar. Y entonces ahí es donde empieza la controversia. Eso claro, es lo que tienen en común. Ahora también suponiendo, ¿no? Como en las ciudades grandes, como en Ciudad de México, que a veces las avenidas son... los viaductos, ¿no? Los viaductos o túneles, pues obviamente a veces por el tráfico puedes quedarte detenido, ¿sí? Y pues no sabes en qué momento viene más la lluvia fuerte y entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ya no puedes ni moverte ni para acá ni para allá y viene el agua y te... Claro. O sea, hay también, esa puede ser también otra... Sí, posibilidades hay muchas. Otra posibilidad, ¿no? Posibilidades hay muchas. Sin embargo, te digo, yo creo que tiene que ver mucho... Donde se pueda generar la controversia tiene que ver con la voluntad y las acciones que tomó el usuario. Ahora, por sí, en automático podría no estar rechazado ese siniestro, porque todo tiene un procedimiento, ¿no? Recordemos que parte de las obligaciones de los asegurados cuando ocurre un siniestro es reportarlo. Entonces, paso número 1, reporta tu siniestro, ¿no? Si ya te inundaste. Y pues bueno, si tú primero tienes que salvaguardar tu vida, pues bueno, pues ese es el paso 1. Ya después reportas, ¿no? Primero ponte a salvo y tan. Después ves qué pasa con el coche. Pero normalmente te van a pedir una narración de hechos y ahí es donde a lo mejor puede darse ya la opinión de si sí hiciste correcto o no hiciste correcto. Y al final te voy a dar mi opinión porque Coral quería saber mi opinión. ¿Y tú qué opinas? Y dije, no te puedo dar mi opinión hasta que la diga en el podcast porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Yo mi opinión, y al final los compañeros, colegas, agentes también dan su opinión,
Pero eso es bien delicado, porque yo podría opinar que sí procede o podría opinar que no procede, pero ¿quién tiene la última decisión? Pues la decisión la va a tener la compañía, de acuerdo al relato y a las consideraciones que pueda tener. Ahora, no estamos conforme con ese dictamen. Ya hablamos en un capítulo anterior sobre el tema de los rechazos en compañías. Bueno, pues yo como asegurado no estoy conforme con ese dictamen o con esa respuesta de la compañía. Bueno, puedo irme a una instancia legal, ¿no? Y pelear mi caso porque considero que me asiste la razón, ¿no? O sea, a lo mejor decidí circular porque yo vi que atrás se venía más fuerte y entonces pues no quería quedarme ahí para que me llevara la corriente. Pues bueno, tenía la intención de salvaguardar mi integridad, mi vida, yo qué sé. Pero entonces nadie tiene la última palabra. Eso es lo que iba a decir. ¿Quién tiene la última palabra? Pues digo, a lo mejor la compañía, pero de todos modos no es el último paso. ¿Por qué? Porque si la compañía decide rechazar, el asegurado podría optar tal vez por tomar una vía legal y posiblemente ya a ojos de un juicio, ¿no? Podrían considerarse otro tipo de situaciones o de cuestionar por qué el actuar de este usuario determinó esta situación. Y a lo mejor ahí la autoridad que tenga que determinar, pues será ahora sí la última palabra. Pero entonces, pues bueno, y es bien interesante este tema del concepto de agravación de riesgo, porque bueno, a nosotros en las capacitaciones de agentes de seguros que nos dan en las compañías en las que estamos, pues siempre nos dicen esto de la agravación como un concepto donde el usuario toma acciones que precisamente hacen más grande, ¿no?, la ocurrencia del siniestro o empeoran las condiciones del siniestro que ya ocurrió. O sea, como que dicho en palabras más sencillas, las acciones que toma el usuario hacen más o más grande la pérdida o más cuantiosa la pérdida o de más afectación. No sé si lo estoy diciendo claramente, ¿no? Pero todo tiene que ver con la voluntad y las decisiones que toma el usuario. Entonces, ahí está la controversia. Y a lo mejor es algo que pocos habían pensado, ¿no? Porque te digo, si el auto está estacionado, no hay nadie y llega la inundación y se lo lleva, pues sí tiene que proceder. ¿Por qué no habría de proceder? Claro, yo creo que sería algo más fácil de determinar, pero cuando ya... Y pues sí, puedes darse una situación como la que ahorita comentábamos, que por quererse hacer el valiente, porque su auto pasa, el charco, que tal que a la mera hora, ¿no? Y entonces, no sabemos si... ahí, pues sí, obviamente ya es algo más complicado, ¿no? Y no sabemos si fue hacerse el valiente o él pensó en su supervivencia. Y solamente en el relato se sabrá o habrá forma de saberlo, ¿no? Pero te digo, si el relato no es suficiente y la compañía dice, bueno, pues no tengo los elementos para saber si sí o si no, pues, o sea, ahí es donde se pueden presentar precisamente ya las controversias a la hora de pagar un siniestro. Y reitero, yo creo que nosotros los agentes tampoco estamos como para decir, no, es que sí te debe pagar o no te debe pagar. Pues digo, podemos informar al asegurado y reitero, si alguna de las cláusulas no se entiende o no se capta plenamente, pues bueno, nuestra labor es informarles y tratar de hacerlo más digerible para los usuarios, ¿no? Los usuarios de pólizas de seguros. Pero pues nosotros a los agentes no nos corresponde decir si procede o no. Esa no es nuestra chamba, ¿sabes? Sí, aparte también está la participación del ajustador, ¿no? Del ajustador. De que de alguna forma es quien, como tú dices, con la narrativa de hechos, pues ya puede determinar entonces en qué deriva todo esto. Pero bueno, pues esto fue el tema de la semana. De la semana. Y pues sí, ahora sí como decimos, pues precauciones, tome sus precauciones, ¿no? Pues que sí, quizá a lo mejor evitar alguna situación, ¿no? Irse por, no sé, ya cada quien sabe su ruta, su camino, y pues si no conoce un camino, pues mejor a lo mejor no se meta y está la lluvia muy fuerte. Pues entre por ahí, también esa es como la opinión y la recomendación de mi parte. Pues yo lo dejaría ahí, Coral. Pues muchas gracias por habernos escuchado o visto en este capítulo. ¿Algo más? No, sería todo. Pues igual cuídense, anden seguros, contraten su seguro con quien más confianza le tengan y hasta la próxima.